Hace 15 días hablamos de un tiempo en el que había un pueblo que conocía a Dios, conocía la Escritura, la había recibido por medio de Moisés, pero poco a poco habían ido descuidando hasta que habían caído en idolatría, habían caído en prácticas que Dios no quería, que estaban en contra de la Escritura. Aunque ellos conocían la Escritura, sin embargo la seguían practicando. Pero de repente una persona buscó al Señor. Y en realidad sospechamos que tiene mucho que ver la madre, porque el padre era impío como los demás y era rey, así que él mandaba, él hacía que todos los demás siguieran su mal camino. Estamos hablando de Ezequías, pero comprendemos, yo creo, casi todos estamos de acuerdo en que la influencia que él recibió fue de su madre. La influencia piadosa que él recibió fue de su madre. De tal manera que él primero dispuso su propio corazón y pareciera que no hallara en qué momento iba a reinar para empezar a cambiar todo lo que estaba mal, todo lo que no estaba según la Escritura. Y se inició, sí, con una persona, probablemente fue una mujer, un gran avivamiento en Israel. Y estamos analizando ese avivamiento. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque para cualquiera de nosotros es posible volver al Señor por lejos que esté. Es posible buscar al Señor por lejos que esté. Y muchas veces hemos sentido como que el Señor nos inquieta, nos llama, nos busca que nos reunamos. Él quiere que le escuchemos y empieza así un avivamiento dentro del corazón. Por eso es muy útil ver todo lo que pasó en ese caso. Y porque no solo puede pasar a una persona, también le puede pasar a un grupo que se ha dormido y ha ido permitiendo un grupo de creyentes, una iglesia, ha permitido que entren cosas que el Señor no quiere y empiezan una cantidad de prácticas que no están en la Escritura. Y así sucesivamente y crece de tal manera que llegamos a honrar a una persona, por ejemplo, en las reuniones y no al Señor. Llegamos a honrar un nombre y no al Señor. Entonces es posible, si alguno se da cuenta en un grupo así, puede empezar a orar y pedirle al Señor que produzca un avivamiento como el que se produjo en Israel. Se produjo el avivamiento del que hemos hablado, del que hablamos hace 15 días, se produjo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios, la iglesia hoy, le puede pasar lo mismo. Entonces es necesario que el Señor nos hable de estas cosas. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte de este avivamiento. ¿Qué vimos en la primera parte? Que hubo arrepentimiento y juicio sobre el pecado. Así empieza cualquier acercamiento a Dios, de una persona o de un grupo o de un país. Arrepentimiento y juicio sobre el pecado. Luego, conversión, es decir, cambiar, no seguir igual. Esto lo leí en un libro y me pareció muy buena frase. El núcleo de la conversión es la transformación. Si una persona realmente se ha convertido al Señor, su vida no sigue igual.
tiene que haber transformación, conversión. Luego tenemos una víctima. En Israel había que presentar víctimas y luego a través de esas víctimas la persona obtenía perdón. Eso también es verdad hoy en día. No hay manera de obtener la nueva vida si no es si no es arrepintiéndose y creyendo que el Señor Jesús murió por sus pecados. Entonces, arrepentimiento, juicio sobre el pecado, conversión y ir a la cruz. Se necesita al Señor Jesús, si no, no hay manera de nacer de nuevo, no hay manera de tener una conversión. Después de eso, después de haber ido al Señor Jesús arrepentido por sus de sus pecados, pidiéndolo a Él que perdone y lo perdone y lo limpie, entonces puede tener gozo, alegría y comunión con Dios. Uno de los frutos de la nueva vida en un nuevo creyente es el gozo, la alegría, una alegría muy profunda que el mundo desconoce. Aún puede haber muchos problemas en la vida de un creyente y sin embargo está gozoso, está alegre. Eso es impensable en este mundo. Pero cuando el Señor Jesús viene a una vida y la limpia, produce gozo, el gozo del perdón y también un acercamiento a Dios, una comunión con Dios. Todo eso lo vimos hace 15 días, estamos repasando lo que vimos. Otra cosa que hubo fue el recuerdo de la unidad del pueblo. Es decir, que el nuevo creyente, el creyente ha recibido al Señor Jesús, ahora forma parte de un pueblo, forma parte de una iglesia. En el caso de que sea un creyente el que ha estado lejos y ha querido volver al Señor, lo mismo tiene que recordar. Es parte de un pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que no está solo formada por los creyentes que vemos, sino por todos los creyentes que están en esta ciudad, en todo el mundo y en todos los tiempos. Eso forma un gran grupo que se llama la iglesia del Señor y es la que Él llevará cuando venga del cielo. Los que ya están en el sepulcro se levantarán. Y nosotros, los que estamos vivos, somos del Señor, lo hemos recibido en nuestro corazón, seremos cambiados y juntos iremos a recibir al Señor en el aire. Su iglesia estará completa en ese momento y estará con Él para siempre. El pueblo, la iglesia del Señor es una sola y está formada por todos los creyentes. Bueno, pues vamos a continuar en segundo de Crónicas 30. Segundo de Crónicas, aquí hay unas Biblias. ¿Alguien necesita? Primero Crónicas 30. Ay, perdón, segundo Crónicas 30, gracias. Segundo Crónicas 30. Está en la página 358.
Malito Emanuel, ¿no? Segundo Crónicas 30. Pues sí, si les parece, podemos tener un momento de oración por el niño. Está bastante malito, como muy pálido. Dios y Padre, queremos encomendarte a ti, a Emanuel. Te pedimos que pueda mejorar pronto. Pedimos que guardes en tu paz al niño y también a sus padres. Pedimos tu bendición sobre ellos. En medio del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, pues en la página 358 de esta Biblia está el capítulo 30 de Segundo Crónicas. Y en el versículo 15, siguiendo con lo que habíamos empezado a ver hace 2 semanas, dice, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Una cosa que pasa cuando uno está lejos del Señor, sobre todo el que es creyente y se ha alejado, es que deja de celebrar lo que el Señor quiere que celebre, ¿cierto? En el Nuevo Testamento el Señor nos dijo que celebráramos su cena, la cena del Señor. Y una de las cosas que se descuida entre los creyentes es esa celebración. Hay grupos inclusive que dejaron de celebrarla porque como no hay nada útil, no le ven nada útil a la Santa Cena, entonces, ¿para qué celebrarla? Mejor nos dedicamos a enseñar la palabra. Eso sí es útil. A evangelizar. Eso sí es útil. Entonces no celebremos la cena del Señor. Pero cuando volvemos a la escritura, esa es una de las cosas que brilla en la escritura. Y no solo una vez, muchas veces. Cada evangelista, excepto Juan, lo dice. Y fuera de eso, Primera Corintios lo dice en el capítulo 10 y lo dice en el capítulo 11 y le da mucha importancia a la celebración de la Cena del Señor. Entonces, Cuando, cuando volvemos al Señor, volvemos a la Escritura, entendemos que esa es su voluntad. Y un despertar se obra en nosotros para buscar celebrar esa fiesta que el Señor nos dio para que la celebráramos, bueno, con frecuencia. Muchos hermanos están de acuerdo con que debemos celebrarla cada 8 días por lo menos y recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Pues lo que es para nosotros la cena del Señor era para Israel la Pascua. Y efectivamente, cuando empezaba la idolatría, la desobediencia a Dios, dejar la escritura de lado, pues esa era una de las primeras cosas que caía en desuso, la celebración de la Pascua. Y ahora a Ezequías, después de haber hecho los pasos que vimos antes, de arrepentimiento, de juicio sobre el pecado, conversión, de ir a la cruz y de tener gozo y comunión con Dios, de escucharlo en su palabra, entonces llegan a la Pascua y celebran la Pascua. Y aquí es curioso lo que sucede, muy alentador. Había muchas personas con el ánimo de celebrarla, dice aquí. Se levantaron, se reunió en Jerusalén mucha gente, versículo 13. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Bueno, y toda esa gente
Dice el versículo 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Había un espíritu como de, tenemos que volver al Señor. Y había unos que estaban como descuidados en eso y seguían a la multitud. Pero al ver lo que el Señor estaba haciendo, llenos de vergüenza, se santificaron y dijeron, uy, caramba, ¿qué está pasando conmigo? Estoy mal. Así no puedo estar en la presencia de Dios. Tengo que buscar arreglar mi vida también. Y esto pasa cuando hay un anhelo en varios de buscar al Señor, de buscar su presencia. Eso es contagioso. Y otros piensan, pero ¿y qué de mí? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué de mi vida? ¿Qué pasaría si el Señor viniera? ¿Qué pasaría conmigo si el Señor viniera hoy, como nos ha recordado nuestro hermano? Y entonces algunos llenos de vergüenza se santificaron y celebraron lo que el Señor había ordenado que se celebrara. En nuestro caso, en el Nuevo Testamento, la cena del Señor. Vamos ahora a los versículos 18 al 20, allí mismo. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. ¿Y qué pasó? Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Celebrar la cena del Señor en forma indigna tiene juicio. No se puede. Tenemos que vivir en la presencia de Dios en pureza. Y si aparece un pecado, tenemos que confesarlo y hacerlo desaparecer. Porque no, eso puede traer juicio para nosotros y además sencillamente no le agrada al Señor. Pues aquí varios celebraron la fiesta sin estar purificados. ¿Y qué hizo Ezequías? Oró, oró por ellos, intercedió por ellos y el Señor los sanó. El Señor escuchó. Esa es una cosa muy interesante que veremos en estos capítulos, en este avivamiento. Que lo que ocurre aquí en la tierra tiene repercusión en el cielo. Es curioso. Cuando una persona se convierte al Señor, deja su vida y se la entrega a Él, ¿qué pasa en el cielo? Hay gozo y fiesta entre los ángeles de Dios, dijo el Señor en Lucas 15. Un corazón aquí en la tierra, muy lejos del cielo, produce cosas en el cielo. Maravilloso. Una persona, un creyente que se ha ido lejos, pero el Señor lo tocó y vuelve y quiere pasar por todas las cosas que dice la Escritura: arrepentimiento, juicio sobre el pecado, cambio de actitud, volver a la cruz y reconocer que sus pecados fueron cargados por el Señor Jesús allí. ¿Qué produce en el cielo? Gozo igualmente. Eso lo sabemos por la parábola de la oveja perdida. Y aunque habla de un pecador que se convierte, también habla de una persona que estaba lejos del Señor y vuelve a Él. Y también la parábola del hijo pródigo es clara en eso. Hay un movimiento
en el cielo causado por alguien que busca al Señor aquí en la tierra. Y esto pasó aquí. Este corazón de Ezequías, que buscó purificarse él mismo e influir en los que estaban bajo su cuidado para que volvieran al Señor, ese corazón pudo interceder delante de Dios. Y Dios tiene cuidado de decirnos: oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. El poder que tiene la oración de alguien, de un creyente que anda en el camino del Señor es mucho. Esto es maravilloso. La gracia del Señor se derrama con la intercesión de Ezequías. Versículo 21. Allí mismo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Los sacerdotes y levitas, ya nos han contado más arriba, que se avergonzaron porque no tenían una vida como debían, pero se purificaron y ahora pueden servir junto con los demás para alabar al Señor. Celebran la siguiente fiesta. Y antes hemos hablado de gozo, ahora hablamos de gozo y de gloria para Dios. En el versículo 21. Celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Eh? Sí, en palabras y en vida. Hacerlo quedar bien con nuestros hechos y con nuestras palabras. Honrarlo con lo que decimos. Y eso solo se puede hacer si uno está convencido de que Él lo merece. Pues esto hicieron. Y notemos que no fue la primera cosa que hicieron. Primero, el corazón tuvo que organizarse y ahora están en condiciones de poder dar gloria a Dios con mucho gozo. Dan gloria a Dios. En realidad debieron siempre darle honra a Dios. Pero a causa de su alejamiento habían dejado de hacerlo y habían honrado a otros dioses. Le habían dado gloria a otros dioses. ¡Qué vergüenza! ¿Cierto? Ahora que vuelven al Señor, pueden darle gloria al que realmente la merece, nuestro gran Dios. Versículo 23. Aquí hay algo muy curioso. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. ¿Qué es esto? Si el mandamiento era una semana, ¿por qué están celebrando otra semana? Esto nos hace ver algo que abunda en el Nuevo Testamento, no casi en el Antiguo. En el Antiguo había leyes y entonces la gente obedecía. Aquí están haciendo más de lo que fue mandado, ¿verdad? Eso es puro espíritu del Nuevo Testamento. A ver, sin perder segundo Crónicas, vamos a mirar en Lucas 17:10.
Lucas 17:10. Página 762 de esta Biblia. Lucas 17:10. ¿Un hermano nos puede ayudar con la lectura? Por favor. Así también vosotros, Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ajá. El siervo inútil solo hace lo que le mandan. Eso dice aquí. La vida cristiana no es solo obedecer los mandamientos que el Señor nos ha dicho. La vida cristiana es mucho más que eso. Es estar en comunión con el Señor de tal manera que aunque haya cosas, situaciones a las que yo me enfrento y no están en la Biblia directamente, por el Espíritu Santo yo veo qué tengo que hacer. No necesito que el Señor me diga todo, sino que yo puedo, en las cosas que su palabra no hable, puedo consultar con Él, en comunión con Él, decidir qué hacer. Notemos que esto es lo que hacen los israelitas. Les fue ordenado 7 días de fiesta. Y ellos, a causa del gozo, de la comunión con el Señor que tienen, las cosas se han ido arreglando con Él. Dicen, vamos a celebrar la fiesta otros 7 días. Eso me parece muy hermoso, porque el Señor espera de nosotros, los creyentes, que hagamos más de lo que nos ha sido ordenado. Pero hermano, ¿cómo hacemos para saber si no está escrito? ¿Cómo hacemos para saber si el Señor quiere que yo haga esto o aquello? Es en la comunión con el Señor que nosotros lo sabemos. Recuerdo el caso de una pareja que visitaba a mi suegro años y ellos tenían una casa en el campo y allí tenían un juego, bueno, que siempre habían tenido, de eso vivían en parte. Y de repente, de una visita a otra, porque era retirado, desapareció ese juego. Y entonces mi suegro preguntó, ¿y por qué quitaron eso? ¿Quién les dijo que lo quitaran? No, uno sabe, fue la respuesta de ellos. Brilloso. No es a ver dónde está en la Biblia y a ver si lo dice o no, y entonces yo lo hago o no lo hago. No. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es esto, un anhelo tan grande de hacer la voluntad de Dios que descubrimos, aún en las cosas que no están escritas, lo que el Señor quiere. Y ustedes notarán que de esa manera vivió el Señor Jesús. No lo vimos esclavo de mandamientos, las conocía todos y no quebrantó ninguno. Pero él hacía más que eso. Y por eso nos dice aquí estas palabras que leyó nuestro hermano. El que solamente se atiene a lo que está escrito, a los mandamientos, es un siervo inútil. Pero el que busca activamente hacer la voluntad de Dios descubre en todas las situaciones qué es lo que el Señor quiere para su vida, aunque no esté escrito. Hacer más de lo que nos ha sido mandado. Esto fue lo que pasó aquí. Bueno, vamos al versículo 26 y 27, que me parecen maravillosos. En segundo Crónicas 30, donde estábamos.
30, 26 y 27. Era la página 359 de esta versión, la versión que repartimos. Versículo 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hasta ahora solo habíamos hablado de gozo. ¿Cómo se dice gran gozo? ¿Qué palabra hay para mostrar un gran gozo? Regocijo. Es como decir regozarse, como gozarse el doble. Y aquí los que están en el versículo 26, los que están reunidos, entre ellos hubo gran regocijo. Ya los vimos crecer, gozo primero, ahora gran regocijo. Y luego celebraron esta fiesta y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Impresionante. Otra vez el cielo afectado por algo que está pasando aquí en la tierra. Y claro, cuando hay ese deseo bueno, en una persona, ya lo hemos visto, o en un grupo de creyentes, Señor, queremos hacer tu voluntad. Y no solo atenernos o buscar solo los mandamientos, sino hacer más de lo que nos ha sido mandado. Eso produce enorme gozo y produce algo en el cielo. Eso sí que me impresionó de ver en esta porción. ¿Cómo puede llegar una oración hasta el cielo? Pues cuando es una oración que se produce en lo profundo del corazón, cuando es producto de una profunda comunión con el Señor, entonces llega al cielo. Y estamos todos invitados a causar esto en el cielo. Por las cosas que hemos dicho, volver al Señor, buscar al Señor, pero también por crecer en su voluntad, en obedecer su voluntad. Eso produce gran gozo. Bueno, vamos al capítulo 31, algunos versículos del capítulo 31, donde no solamente hacen una gran fiesta, sino que buscan la manera de mantenerla. Y eso es muy bonito y también nos da mucha enseñanza. Capítulo 31, versículo 1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Para que se mantenga el gozo, el culto a Dios de todo corazón, esto es necesario. En Jerusalén ya se había producido, los ídolos habían sido juzgados, matados, quebrados y tirados al valle. ¿Cuál fue el valle que nos dijeron? Creo que el valle del hijo de Hinnom, de los hijos de Hinnom.
Bueno, uno de los dos valles que rodean Jerusalén, hasta hoy en día están el torrente de Cedrón y el torrente de Hinnom. En el de Hinnom tenían como el basurero. Y entonces allí tiraron todo lo que encontraron en el templo y que no era según la voluntad de Dios. Pero ahora, como de todos de varias de las otras tribus de Israel habían venido a Jerusalén, pues ahora ellos se van y claro, lo que han vivido en Jerusalén y lo que están viendo no encaja. No se puede seguir adorando a Dios y adorando ídolos. No se puede seguir eh, obedeciendo a Dios y obedeciéndome a mí mismo, por ejemplo, o a los ídolos que hay en este mundo, el dinero, la fama u otros, que también hay más ídolos. Esos hay que esconderlos, guardarlos, destruirlos, quebrarlos y destruirlos. Porque si no los quebramos y los destruimos, cuando no estemos tan bien y de pronto estemos en un momento de debilidad, pues volvemos a cogerlos porque los vemos. Por eso es necesario, cuando detectamos que estamos dándole culto a algo que no es el Señor, tenemos que hacerlo desaparecer, juzgarlo con toda la energía y apartarnos como el que está apartándose de una enfermedad gravísima. Quebrar y destruir los ídolos, no guardarlos ni esconderlos. Bueno, versículos 2 al 5. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Y el rey contribuyó de su propia hacienda, es decir, de su propio dinero, para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. El Señor había dicho que en el templo había que hacer un sacrificio por la mañana y otro por la tarde, continuamente, cada día. Y en el día de reposo, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Eso se había dejado de celebrar, se había dejado de hacer. Tampoco había personas que dieran esos animales al templo. Entonces, ahora, como parte de este gran despertar, eso es organizado. ¿Y quién fue el que dio ejemplo de generosidad para el Señor? ¿Quién fue el primero que dio aquí? El rey. De su propio bolsillo compró una cantidad de animales y los puso en el templo. Y entonces, siguiendo ese ejemplo, otros del pueblo también trajeron en abundancia. Hubo abundancia en la casa de Dios. Cuando, ¿cómo, cómo aplicamos eso hoy en día? No es solo darle una ofrenda al Señor, aunque también es dar de lo mejor que cada uno de nosotros tiene, sus talentos,
sus dones, sus capacidades, lo que ha estudiado, en lo que trabaja. Cada uno de nosotros es especialista en algo. El creyente que vive en este avivamiento sabe que todo lo que tiene, no solo de dinero, sino también de talentos, dones, estudio, todo lo ha dado el Señor. Entonces, ¿quién es el que se merece lo mejor de eso? El mejor producto, lo primero, lo mejor de lo que yo soy capaz de hacer. El Señor. Y si yo hago eso y le doy al Señor y a la iglesia del Señor, que es donde Él está y donde Él me manda contribuir con lo que yo pueda, la iglesia del Señor entonces es atendida, porque en la iglesia el Señor ha puesto diferentes dones y cada uno haciéndolo y haciéndolo con generosidad, más allá de lo que es mandado. ¿Cuánta abundancia hay en la casa de Dios? ¿Verdad? Todos los creyentes estamos llamados a hacer esto. Y tal vez si sentimos un poco de pereza para ser generosos así, para darle al Señor lo mejor que somos y tenemos, si no hay tanta generosidad, podemos orar que el Señor la produzca en nosotros. Podemos acercarnos a Él, acercarnos a su palabra y vivir este despertar que hemos visto en Israel. Así que aquí, donde nosotros estamos reunidos, es posible que haya esto, si cada uno de nosotros quiere dar al Señor lo mejor de lo que puede producir. Pues que el Señor nos ayude en esto, sería maravilloso. Versículo 20 y 21. El resumen de la vida de Ezequías están en estos dos versículos. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo que, lo bueno, ¿qué más? Recto, ¿qué más? Verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón. ¿Y qué pasó? Y fue prosperado. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién habla aquí? Dios. Es el dictamen de Dios que no puede ser borrado y que aún nosotros después de 3000 y tantos años seguimos leyendo. Acabamos de leer una cosa que fue escrita hace mucho tiempo. El resumen de la vida de Ezequías fue esta. Por supuesto, no fue perfecto y también cometió errores, pero eso nos hace preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál sería el resumen de mi vida hasta ahora? ¿Sería este? De esta manera hizo Carlos. Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con las Escrituras, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Qué bonito sería que se pudiera decir. No, no que lo dijera una persona, que el Señor lo dijera. Y Él lo va a decir allá en la gloria, cuando esté tomando cuentas de cada uno de nosotros. El Señor nos ayude a anhelar tener este resumen como aplicable a nuestras vidas. Bueno, pues este fue el proceso de todo el avivamiento
arrepentimiento y juicio sobre el pecado, conversión, ofrecer una víctima, es decir, volver a la cruz, gozo y comunión con Dios, recuerdo de la unidad del pueblo, celebración de lo que el Señor había ordenado, intercesión que hizo mover los cielos, gozo profundo y gloria para Dios, gran regocijo, es decir, un gozo que iba creciendo. La voz de ellos fue oída y llegó al cielo. Después hubo juicio de la idolatría, lo que faltaba de juicio sobre la idolatría. Y luego vino una gran generosidad de muchos para dar al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros puede, empezando desde el principio, vivir esto en su vida personal. Yo creo, estoy convencido de eso. Si alguien se siente lejos del Señor, empiece con el punto 1. Hágalo de todo corazón y el Señor le ayudará en cada paso que da hasta llegar muy, muy arriba y poder ser capaz de darle al Señor con generosidad todo lo que soy y tengo. Es el último punto. Y me gustaría terminar con este versículo. Este versículo inspiró un libro de un hermano en Holanda que conocimos, que se llama Los secretos de un avivamiento, creo que es. Y solo se refiere a estos 3 versículos. ¿Me ayudan a leerlo? Solo este versículo, perdón. ¿Me ayudan a leer estas 3 frases? Con eso terminamos. A la 1, a las 2, a las 3. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Despertar, el que está durmiendo, levantarse, siguiendo este camino que nos ha trazado este avivamiento. Y el Señor hace el resto. Nos llena de luz de una manera que no podemos medir y muchas veces nuestro corazón queda pequeño para todo el gran gozo que el Señor puede dar a una vida que quiere vivir para Él. Y sobre todo aquella vida que llega a ese último punto de generosidad en lo que da. Da mucho más de lo que ha sido mandado, porque el Señor se merece todo. Hermano Rodrigo, ¿nos podrías dirigir en una oración, por favor? Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias te damos y alabamos tu glorioso y bendito nombre, porque tu palabra es viva, es poderosa, es efectiva, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y efectiva y seguramente que está haciendo obra en nuestros corazones en esta mañana y en estos días donde nos estás llamando a un despertar. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque tú nos has traído para que oigamos tu voz, abramos tu palabra y meditemos en ella y tu espíritu está trabajando en nuestras vidas. Y pedimos que seamos sensibles a tu voz, nos ayudes a ser sensibles. Tu palabra dice que tú eres el que produce el querer como el hacer en tu buena voluntad. Te pedimos entonces que obres en nuestras vidas para que te demos la honra y la gloria que tú mereces.
Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Y Padre, encomendamos a ti esta semana, encomendamos nuestros niños que están enfermos, Caleb, Diana, Emanuel. Te pedimos, Señor, que los restablezcas. También otros hermanitos y hermanas que hay enfermas, como el caso de Yuri, Ana Noemí. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en sus vidas. Señor, bendícenos con tu bendición que es perfecta. En el nombre de Cristo y para su honra y gloria. Amén. Amén.